Según la Asociación Americana de Psiquiatría en el año 2014, por medio del DSM-5, denominaron el trastorno obsesivo compulsivo, denominado como TOC, por la presencia de obsesiones, compulsiones y combinado. En el caso de la primera, las obsesiones se presentan los pensamientos perseverantes, imágenes recurrentes e impulsividad. En el segundo, que son las compulsiones, se presenta obsesiones, por ejemplo, lavarse las manos o los dientes a cada momento, repetir palabras y rezar. Gracias. Buenas tardes, profesora. Continuando con la exposición, soy la alumna Castillo Becerra Nayeli y hablaré acerca de los criterios diagnósticos. En el año 2014, la Asociación Americana de Psicología, a través del DSM-5, nos da 2 puntos a tener en cuenta para la correcta detección o diagnóstico del TOC en una persona. Lo primero es que la persona tiene que tener presencia de obsesiones y compulsiones, es decir, ambas van de la mano. Pero para poder saber a qué se refiere tenemos que saber qué son las obsesiones y qué son las compulsiones. Primero tenemos a las obsesiones. Las obsesiones son pensamientos, ideas o imágenes mentales que va a tener la persona de manera repetitiva y van a ser involuntarias, es decir, que la persona no lo evoca porque ella quiere, sino que no son deseadas por el sujeto. Además, estas imágenes, pensamientos o ideas van a causar en la persona mucha molestia e incluso puede llegar al punto de causarles ansiedad. Por otro lado, tenemos a las compulsiones. Las compulsiones son acciones, son conductas que va a hacer la persona de manera repetitiva. ¿Y por qué? La finalidad de estas compulsiones, si se le puede llamar así finalidad, es que la persona va a buscar disminuir la ansiedad o el malestar que las obsesiones le están causando. Y bueno, continuando con el segundo punto, tenemos de que el segundo criterio es que la sintomatología del trastorno obsesivo compulsivo no puede ser atribuida a efectos de otro trastorno o a efectos del alcohol o drogas. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi siguiente compañera. Gracias, compañera. Continuando con la exposición, mi nombre es Kimberly Gutiérrez. Seguiremos con características diagnósticas. Esta característica principal para el trastorno del TOC son las obsesiones y compulsiones. En un principio parece normal, pero la persona que tiene TOC le tiene miedo a este tipo de pensamientos y empieza a obsesionarse con ellos. Debido a la pandemia del COVID-19, ha habido un incremento de gravedad en los síntomas pacientes con TOC. Estos síntomas hacen que la persona viva amenazante con estos pensamientos, estando en constante conflicto, por lo que reproduce ansiedad, malestar y necesita hacer algo para reducir esa inquietud. Continuando con los factores de riesgo, tenemos los antecedentes familiares, donde aquellas personas que tengan familiares como los padres, madres, abuelos, abuelas, tíos u otros vínculos familiares que presenten el trastorno obsesivo compulsivo, nos da el factor de riesgo de que nosotros también podamos contraer ese trastorno. Asimismo, en Lozano 2017 se nos menciona que los varones somos los más propensos a sufrir TOC de primer grado durante nuestra infancia. Por otro lado, tenemos los eventos estresantes o traumáticos, aquellos eventos que han sido fuertes en nuestras vidas. En este caso, aquellas madres que han dado a luz y en su etapa de posparto están con ese obsesivo pensamiento de velar por el bienestar de su hijo. Por último, tenemos los trastornos de salud mental, como la depresión, el TDAH y otros trastornos, que están ligados a veces con el TOC. Asimismo, en el trabajo de Flores y Montagut 2020 nos mencionan que después de dar un tratamiento al TOC, estos otros trastornos también demuestran mejorías, es decir, si estaban graves, como que se hacen más leves esos trastornos. Por último, tenemos el pronóstico de esos pacientes con TOC. Por un lado, los pacientes, como menciona el estudio de Lozano 2017, los pacientes con comorbilidad, esquizofrenia, TOC, tienen mayor resistencia a los tratamientos. Por otro lado, en el estudio de Flores y Montagut 2020, se nos dice que si el TOC se trata con terapia cognitivo-conductual y la exposición, prevención y respuesta, hay unas mejorías muy notorias. Sin embargo, en el estudio de Cruzado 1997, como se citó en Zaval 2015, nos dice que entre el 40 y el 50% de pacientes que han sido tratados para evitar su TOC siguen teniendo unos síntomas, pero un poco muy leves. Bien, ahora continuando con diagnóstico diferencial,
Esto consiste en entender cuál es aquella característica de un trastorno que lo diferencia de otro. Es importante tener en cuenta la conducta y el entorno, porque hay una serie de conductas que son agresivas, relacionadas con el engaño, la manipulación. Algunos trastornos con afecciones orgánicas, por ejemplo, trastornos de Tourette, trastorno de tics, otras enfermedades psiquiátricas. A continuación, mi compañera. Bueno, ahora pasemos a hablar de la etiología del TOC, el cual nos va a mencionar dos factores, el factor genético y el factor neuroanatómico. En el factor genético nos va a mencionar que el TOC va a ser un trastorno heredado de padres a hijos, siendo un 45 a 65% de carga heredada. Ahora pasando al factor neuroanatómico, va a mencionar que tenemos alguna lesión orgánica que pueda explicar el origen del TOC, lo cual va a ser en zonas de la corteza frontal y conexiones también frontotemporales. También hablemos de las comorbilidades, en el cual cabe mencionar que el 89% de las personas que sufren de TOC tienden a tener algún otro trastorno relacionado a este, como trastorno bipolar, ansiedad, depresión, episodios maníacos. Por otro lado, también es importante hablar de la calidad de vida, en el cual las personas con TOC tienen una calidad de vida muy afectada y también muy baja. ¿Por qué? Porque va a afectar de manera negativa a tanto ámbitos familiares, laborales, sociales y también ámbitos subjetivos personales que vaya a tener la persona. Ahora le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Existen diversos tratamientos para el TOC, entre ellos tenemos la terapia farmacológica, donde se suministra vía oral diversas pastillas, entre ellas tenemos la clomipramina, que su uso fue principal y primario, pero sin embargo, debido a sus efectos secundarios en la población mayor, se delegó a un uso secundario. Ese es un antidepresivo tricíclico. Por otro lado, tenemos al citalopram o sertralina, que ahora son más usados que la anterior pastilla mencionada. Estas son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Otro tratamiento tenemos la psicoterapia, que es la terapia cognitiva conductual, que consiste en la exposición, prevención y de la respuesta. Es decir, se expone al paciente a estímulos aversivos para él y se trata de reducir o eliminar completamente sus conductas compulsivas. Por último, tenemos la terapia electroconvulsiva, que genera cambios a nivel neuroquímico, es decir, se somete a descargas eléctricas leves al cerebro, haciendo que el paciente caiga en convulsiones leves y controladas. Muchas gracias. Continuando con el caso, en la investigación de Lozano et al. En el año 2020 mencionan el diagnóstico de un hombre de 67 años que tiene TOC. En el factor de antecedentes personales observamos de que el paciente padeció de ciertas enfermedades como hipertensión, cáncer de próstata, entre otras. Sin embargo, fueron intervenidas y están en buen estado, en estado saludable. Por otro lado, el evaluado fue diagnosticado con TOC hace 3 años y fue llevado de urgencias por intento autolítico consistente en las áreas de tráquea y neumotórax, debido al apuñalamiento con arma blanca, ¿no? Con un cuchillo. Por otro lado, en la consulta el evaluado se encuentra consciente, orientado en persona, no obstante desorientado en tiempo y espacio. Asimismo, muestra alteración de la atención, oscilando su nivel de conciencia durante el día. Por lo tanto, no presenta ideas delirantes ni alteraciones sensoperceptivas, mostrando así un síndrome confusional. Respecto al diagnóstico. El evaluado después del intento autolítico con arma blanca, como consecuencia de un pensamiento obsesivo autoagresivo de TOC, fue llevado a UCI, en el cual lo establecieron, y luego lo llevaron al departamento de psiquiatría. En el departamento de psiquiatría se pudo observar de que el evaluado tenía pensamientos perseverantes y también obsesiones, asimismo rituales. El psiquiatra le aplicó la prueba Y-Box, en el cual obtuvo 39 puntos. Esto indica que tiene una afectación severa de TOC. Luego de ello estuvo 35 días hospitalizado y es dado de alta. Cuando es dado de alta le aplican de nuevo la prueba y obtiene un puntaje de 14. Asimismo, se le detectó deterioro cognitivo con afectación frontotemporal de posible origen vascular. Gracias.
Finalmente podemos concluir que el TOC es de origen biológico y tiene como principales síntomas la obsesión y la compulsión. De hecho, el paciente atraviesa por momentos en los que siempre está sobrepensando, teniendo pensamientos recurrentes, perseverantes y realiza rituales. Esto lleva a que tenga un estilo de vida muy estresante y de baja calidad. Por ello se debe tomar en cuenta ciertos criterios respecto al TOC antes de diagnosticar, ¿no? Asimismo, también los factores y tratamientos, con la finalidad de que el paciente pueda llevar una vida normal. Cabe resaltar de que es importante observar los síntomas específicos del TOC para no confundirlo con otros trastornos. Gracias.